Hola, somos Ros y Gaby y somos Derecho en Tacones. Hoy venimos a contarles la asociación que queremos formar en base a las buenas y malas experiencias que hemos tenido con nuestros propios asuntos y de amigas en juzgados. Las dos somos abogadas y empezamos este proyecto porque en nuestros propios asuntos hemos tenido muchos altos y bajos, bueno, más bajos que altos, Más bajos que altos. más bajos que altos. Y hemos batallado muchísimo para poder sacar adelante nuestros temas, tanto el de Gaby como el mío. En el desarrollo de todo este proceso de nuestros asuntos, se nos han acercado muchas personas que están en la misma situación que nosotros, muchas mujeres divorciadas, con hijos, que batallan muchísimo para poder sacar adelante sus procesos legales y todos los temas relacionados con eso. Entonces, se nos ocurrió que a lo mejor podríamos dar ayuda o asesoría a todas las personas que estén en la misma situación de las que nos rodean, que al no ser abogadas, pues no saben qué es lo que hay que hacer o a quién acudir o dónde tienen que ir o qué es lo que tienen que hacer para poder salir adelante y llevar a cabo todo el proceso. Y no solo porque no son abogadas, porque la realidad es que la mayoría de las mujeres, al momento de separarnos, no tenemos los recursos para tener una defensa justa. Ni los recursos ni el conocimiento, Sí. by the way. Entonces, ese es el motivo principal de querer hacer esta asociación. Poder ayudar a mujeres en nuestra situación que no tienen los recursos, no tienen el conocimiento, no tienen el apoyo de familia, no tienen el apoyo de amigos y que entonces se encuentran siempre en una situación muy vulnerable en la que no se pueden defender, no pueden velar por sus derechos y de ahí nació la idea de crear esta asociación. Básicamente es a partir de la ayuda mutua que nosotras, ahora sí que entre las dos, nos hemos dado en el transcurso de todo nuestro proceso que ya lleva, el tuyo ya lleva ¿qué? 10 años. 10 años. El mío lleva como 6 más o menos. Entonces, de todos estos años que hemos aprendido nosotras también, porque pues sí, nosotros somos abogadas, estudiamos derecho, pero no somos especialistas en la materia, o al menos no éramos. No éramos especialistas en la materia. Y en el transcurso de todo este proceso, llevando el caso de Gaby, llevando mi caso, hemos estado aprendiendo muchísimo, encontrando como mecanismos para poder lograr las cosas más rápido, para hacer que el sistema funcione un poquito más rápido o al menos lograr que se hagan las cosas como se deben de hacer. Y entonces, la idea fundamental es extender ese apoyo que nos damos entre las dos a todas las que lo necesiten, a todas las mujeres que lo necesiten y que no sepan a quién acudir. Porque entre la situación difícil y la crisis emocional que conlleva una separación y los hijos de por medio y todo eso, encima de todo tener que lidiar con procesos legales, juzgados, abogados, jueces, etcétera, es muy complicado. No es sencillo. Y eso lo decimos nosotras siendo abogadas. Sí, Entonces, siendo abogada, sí, porque en efecto no es sencillo, no la hemos llevado fácil. no. Y cuando la persona, hablando de mujeres, no entiende el proceso y a lo mejor la ayuda que han conseguido, como también nos pasó a nosotros, de un abogado externo, que no se involucra en el asunto, no avanza, no tiene el interés de moverlo y no le explican a uno cuál es el proceso, qué es lo que se tiene que seguir, cuáles son los pasos a seguir y al no darle ese seguimiento, se atoran los juicios de la manera que se atoran, ya no solo involucrando al sistema, que de por sí es complicado, no avanza, tiene muchas trabas y a veces trabaja de una manera arcaica. La otra parte es, la realidad es que los abogados muchas veces no le explican a la persona cuál es el proceso, qué es lo que se tiene que hacer, cuáles son los tiempos con los que se tiene que jugar. Así es. Entonces, como igual me pasó a mí, que en un principio yo tenía abogados externos y las cosas no se movían, no se hacían, hasta que Ross vino a saludarme un día y me dijo, Gaby, toma tu asunto, vamos a sacarlo entre las dos, porque la realidad es que nadie le va a dar el interés a tu asunto, nadie va a estar con las ganas de moverlo, ya es un asunto de mucho tiempo, muy enredado, y el momento en el que Ross me motivó para tomar mi propio asunto y moverlo, pues fue cuando se empezaron a lograr las cosas.
Oye, Gaby, entonces, ¿no puedes contar un poco de tu caso? Sí, mi caso empezó judicialmente hace 10 años. Focos rojos existían desde antes, pero uno vive como mujer en el yo lo voy a cambiar, conmigo no va a ser así, yo soy la que todo lo puede, Sí. lo que todas hacemos, ¿no? Sí, Muchas lo que veces nos en la pasa a relación, todas. lo que nos pasa a todas. Evidentemente eso no pasó, no cambió, no se arreglaron las cosas y a mí me fue sumiendo en un estado de, pues, ¿cómo podríamos llamarlo? Sumisión, Sí, resignación. resignación, Sí, pues sí, porque de no no encontrabas una salida y no encontrabas por dónde moverle y pues y aunque te lo digan externos, como me lo decías tú, como me lo decía mi hermana, como lo decía mucha gente, están los focos rojos, están las alertas, pero pues estás tan metido en el hoyo que no encuentras la manera de salir y justificas. también Justificas todo lo mal. termina siendo un estado como de una zona de confort y luego para salirte de ahí, puta, es todo lo que tienes que mover y todo lo que tienes que cambiar y todo lo que va a trastocar para que tú te Pero puedas salir de esa situación también. creo que más que una zona de confort para uno, porque así fue nuestro caso, es el soñar en no quitarle a nuestros hijos la imagen de una familia. Es el decirle, no se puede separar, tiene que ser una familia y la familia se conforma de papá, mamá y los hijos. Y la realidad es que una familia se puede conformar de papá e hijos, o mamá e hijos, o a lo mejor solo la pareja, o ahora como se usan los perrijos. O sea, la familia en sí no tiene que ser papá y mamá juntos y los hijos. Y yo viví muy aferrada a la idea de que la familia tenía que ser así, y con tal de no romper el esquema para mis hijas de decir, esa es la familia, mis hijas estuvieron involucradas en un ambiente de suma violencia. Y, por ejemplo, ¿qué banderas rojas notabas? O sea, desde el inicio, ¿no? Porque ahorita mencionaste que sí veías cositas, ¿no? Pero ¿cómo qué? El nivel de violencia, el problema de alcohol, el controlar lo que comía, el controlar, La manipulación. sí, la manipulación. Una vez que nacieron las niñas, pues era el no poder decidir si salía yo a desayunar con mi mamá y las niñas en la mañana antes de que tuvieran escuela. Y siempre el querer justificarlo a él y tapar lo que era malo de casa para que externamente no se dieran cuenta. Es importante aquí hacer, digo, nosotros estamos platicando el caso de Gaby ahorita, pero yo estoy segura porque ya lo he visto, ya lo he escuchado y he leído muchísimos casos que son exactamente idénticos. O sea, la mujer que entra a una relación y pues entras en una relación pues porque estás enamorada, porque quieres formar una familia, porque quieres ser feliz, porque quieres tener a una pareja, pero normalmente ese tipo de relaciones se va desarrollando de una cierta manera donde como que se va descomponiendo poco a poco, no es como que de la noche a la mañana, poco a poco se va descomponiendo eso y como tú estás tan involucrada y tan metida en eso, tú ni cuenta te das. Cuando te das cuenta, o más bien, cuando te cae el 20, y normalmente es por una situación así de ya de ruptura, dices, Dios mío, ¿cómo pude soportar tanto tiempo una Porque es situación como de el esas? chiste de la rana. Así es, Te meten en el caldo de agua caliente y te la van calentando poco, poco, así poco, es, hasta así que es, ya no tienes la fuerza de salir. así es, tal cual. Así me pasó en la casa que tenías primero, Ah, que estábamos contando el caso de otra amiga que se separó porque cachó la infidelidad, lo que sea. Y estando en la plática, de repente a mí se me sale, pues yo tampoco duermo con él. Y todas, ¿hace cuánto? Pues nunca. Siempre dormimos en cuartos separados. ¿Por qué? Y yo, se volteó la plática hacia mí y entonces empezó el interrogatorio y hablarlo fuerte con los demás es cuando te escuchas y dices, ¿por qué aguanto esto? ¿Por qué se dio de esta manera? ¿Por qué llegué a este punto? Eso fue un noviembre. sí me acuerdo. Terminó noviembre, pasó diciembre. Si él entraba a la cocina, yo me salía. Si él se sentaba a comer, yo me paraba. Para evitar cualquier tipo de encuentro y roce, porque ya todos eran motivos de pleito.
y pleitos muy agresivos. Y eventos que sucedían frente a mis hijas y estaban muy chicas. Y ellas, por mí, estaban ya acostumbradas a minimizar lo que pasaba, porque yo siempre mi respuesta era, tranquilas, no pasa nada. Entonces, cuando ellas veían y veían que de repente yo también, pues tenía una reacción de llorar o de espanto que sea, ellas se fijaban y, tranquila, no pasa nada. Entonces, en ese momento es cuando empieza más la alerta de decir, ¿qué situación las tengo viviendo? No está bien porque están aprendiendo esto, porque están justificando y porque entonces, cuando ellas crezcan, van a buscar una relación Eso lo similar. platicamos en ese momento. Ajá. O sea, en pocas palabras, el trigger aquí en el caso de Gaby fue que estábamos platicando de otra persona y su caso se vio reflejado en el caso de otra persona. Y yo me acuerdo perfecto de esa plática y me acuerdo que nosotros te dijimos en ese momento, oye, ojo, ¿eso es lo que tú quieres para tus hijas? Porque eso es lo que ellas están viviendo y lo que están aprendiendo. Sí. Entonces, en ese momento, así como que de repente Es abrir los ojos. Es darte cuenta que no estás en una relación sana. en una vida sana. Y eso fue pues muy rápido porque yo para ese entonces ya no podía salir sola de mi casa. No me dejaba salir con mis hijas. Si yo tenía un evento familiar, no podía asistir con mis hijas porque vivíamos ya en una especie de secuestro. Estamos hablando la mitad de noviembre, diciembre. Para enero viene el momento en que la casa que rentábamos la piden los dueños. Y como yo no podía salir ya de mi casa con las hijas, pues sí aproveché el momento de decir, viene una mudanza, viene un cambio de casa, tengo que salir a fuerza con mis hijas porque viene una mudanza, ahora es cuando. Entonces fue cuando hablé con mis papás y decirles, bueno, pues la realidad es que sí, todo lo que veían sí era cierto. Yo lo negaba, lo ocultaba, lo justificaba. ¿Por qué? Porque no quería que se metieran, porque era mi asunto y era algo que yo tenía que resolver. Y hablo con él un día antes de la mudanza, pues para decirle, ¿sabes qué? Hablamos muchas veces, hablamos cada año con promesas de ibas a cambiar, no iba a haber violencia, ibas a mejorar, ibas a suspender el alcohol. Y más allá de disminuirlo, siempre fue aumentando de manera considerable. Entonces, pues aprovechó la mudanza. Sí, me acuerdo. Y ese día, pues nos fuimos las niñas. Pero prácticamente saliste huyendo. Gaby, Huyendo. me acuerdo perfecto. Fue una huida. Salí huyendo con las niñas, mi perro, y lo que nos cupo en una maleta las Me tres. acuerdo perfecto. Porque nos quedamos sin ropa, nos quedamos sin cosas, las niñas perdieron sus juguetes, perdieron todo lo que teníamos, porque salimos con lo que nos cupo en una maleta. Me acuerdo. Y con eso empezamos una nueva vida. Oye, y eso, por ejemplo, en términos legales, ¿te pueden de literal quitar tus cosas? O sea, ¿qué haces si tú, En teoría, En teoría no, o sea, se quedó con tus cosas y con no todo. puede hacer nada? En el momento se hizo la solicitud, una vez que entró la demanda en el juzgado, se hizo la solicitud, pero pues nunca regresó nada. también es importante comentar algo. O sea, a nosotras, así, conforme nos fueron pasando varias situaciones en nuestros diferentes casos, había muchas cosas o muchos recursos o muchas herramientas legales que en su momento las pudimos haber hecho valer, pero no sabíamos. Y esa es la situación y esa es la parte complicada, porque primero que tú estás involucrada en esa situación complicada y estás tratando de resolver, pues como tu día a día, qué voy a hacer con mi vida, mis hijas, etcétera. Y en segundo lugar, pues que desconoces todos los recursos legales de los que puedes echar mano para poder hacer valer tus derechos y que se haga justicia. En el caso de Gaby, por ejemplo, me acuerdo que eso lo platicamos muchísimas veces, o sea, y bueno, y tus cosas, y las niñas, y etcétera. Incluso recuerdo que en un principio las niñas iban a los fines de semana con su papá Sí. y él no las dejaba llevarse sus cosas a su casa. O sea, ellas iban y jugaban, por ejemplo, con sus juguetes ahí en casa del papá, pero no se los podían llevar. Y en su momento no Fue fiesta de Gaby. fue la fiesta de Le Gaby. llevaron sus regalos y le prohibió llevárselos. Y los regalos se quedaron Se en casa del quedaron ahí. papá. No le... Ahora, en teoría,
No les pueden quitar sus cosas, son cosas de los niños, son parte de la vida de los niños y ya no estamos hablando ni siquiera de una situación de ruptura de pareja, estamos hablando de los derechos del menor, de los derechos de los niños. No se los podía haber quedado porque eso era propiedad y era patrimonio de las niñas, pero en su momento no sabíamos cómo hacer eso, ¿no? O sea, cómo solicitarlo o cómo pedirlo al juzgado. Eventualmente cuando metiste la demanda, ¿no? Solicitaste que le devolvieran a las niñas las cosas, pero pues tampoco nunca se hizo nada. Yo no sé, bueno, es que tampoco se resolvió lo de... Pues es que nunca tampoco se solicitó, pero no se le dio el seguimiento. No se le daba el seguimiento adecuado. Importante precisar. Cuando Gaby se separó, que se metió la demanda de divorcio y el convenio de pensión alimenticia, tenías un abogado. Sí. Contrató un abogado. En su momento ese abogado tampoco hizo las gestiones, todas las gestiones necesarias para poder lograr lo que se tenía que haber logrado, como por ejemplo que las niñas recuperaran sus cosas. Después te cambiaste de... ¿Cuántos abogados tuviste? ¿Como 3? Como 3 abogados. Y todo quedó como atorado ahí, o sea, cada uno venía, tomaba el caso, empezaba a darle como, metía un escrito u otra cosa, lo que fuera. Y creció demasiado. Pues sí. Porque de ser una demanda inicial de custodia de alimentos, de repente era el incidente de custodia, y de repente era el incidente de alimentos, y de repente era el incidente, o sea, tenía yo 20 incidentes. ¿Qué es un incidente? Pues demandas adentro de, demandas chiquitas adentro de la demanda juicios principal. Chiquitos dentro del juicio grandote. Ajá. Entonces, por decirlo de alguna manera. Creció tanto y se enredó tanto que pues no le daban la atención, no podían repartir para todos lados. Creció tanto el asunto que no había quien le diera la atención que necesitaba el asunto. Ojo, cuando nosotros o cuando todos ustedes oigan hablar de es que hay que darle seguimiento, es que hay que darle atención, a ver, a lo que se refieren es que tienes que estar tienes que ir al juzgado, tienes que estar encima del juez, tienes que estar encima de la secretaria. Eso es dar seguimiento, ¿ok? Porque dar seguimiento no es nada más de, no, sí, ahí va caminando tu asunto. No. A ver, nuestro sistema judicial está no saturado, lo que le sigue de saturado. Tienen miles y miles y miles y miles de casos y asuntos en cada juzgado. Tienen cualquier cantidad de trabajo. Entonces, si tú realmente quieres que tu asunto camine y que las cosas avancen, no hay de otra. Tienes que ir y estar ahí macheteando, chingui. No hay de otra. Hasta que te alucine el juez, hasta que voltee el juez, que un día nos va a pasar, que vea al juez y diga, ay, Dios mío, ya viene esta vieja otra vez. Pues sí, ahí vengo yo otra vez, porque si no estoy aquí sobres, a mí nada más no me dan seguimiento y no avanza mi asunto. A eso se refieren con darle seguimiento. Exactamente. Entonces, lo que hacían los abogados normalmente era, metían un escrito y ahí se iba, y ahí se quedaba. Y podrían pasar meses, como pasaron, de hecho. Hasta que un día Gaby, desesperada, porque nos platicábamos los asuntos y nos platicábamos las situaciones, pues es que yo ya no sé qué hacer, porque está esta situación y yo no sé cómo mover. Gaby, tú eres abogada, litiga tu asunto. Litiga tu asunto. Nadie mejor que tú y nadie va a tener un mayor interés que tú en que todo esto se resuelva y que todo esto salga adelante. Y me acuerdo que en ese momento las dos así de puta, pero no somos expertas en la materia, ¿qué vamos a hacer? Sí, entré en crisis entré en crisis de nervios de cómo le vamos a hacer. ¿Qué voy a hacer? Nunca me pararon. Pero bueno, no importa. Vemos cómo le hacemos. Y la verdad de las cosas es que hoy por hoy, tanto el caso de Gaby como el mío son nuestra cancha de prácticas, porque todos los experimentos que hemos podido hacer en materia familiar lo hemos hecho en nuestros asuntos. Y funcionaron. Y han funcionado. Hasta ahorita han funcionado. Hasta ahorita han funcionado. Yo llevo 10 años. No me acuerdo en qué año fue cuando lo tomé, pero en ese periodo de antes no se había movido. No, tú se había relativamente movido. Tú te tardaste como 2 años y cuando tú empezaste a litigar tu asunto, digamos que en 1 año avanzó lo que no había avanzado en 2.
En un año conseguí mi sentencia de alimentos. Tu sentencia de alimentos. Conseguimos la inscripción al registro de deudores que ahorita está tan de moda. Así es. Y bueno, son logros que se hicieron por estar encima atendiendo el asunto, no dejando que alguien lo lleve sin darle el interés que se le tiene que dar. Y conforme hemos avanzado con por ejemplo, empezó con el asunto de Gaby, posteriormente vino mi asunto porque yo me separé después, pero conforme hemos avanzado con nuestros asuntos, también se nos han acercado otras conocidas, personas de nuestro círculo social o no sé, personas que conocemos. Y se nos han acercado a pedir ayuda y hemos logrado también varias cosas. El caso de la sentencia esta donde le negaron una disminución de pensión, sí, ese lo llevamos nosotros. Que he escuchado que es muy común que te disminuyan la pensión, ¿no? O sea, he escuchado que no tienen miedo a ir a pelear la pensión porque les puede salir en contra, ¿no? O sea, ¿cómo no? Lo que pasa es que cuando tú vas con el juez y se firma un convenio ante el juez, donde las dos partes acuerdan que se va a fijar un monto de pensión alimenticia para los hijos. La pensión normalmente es para los hijos. Entonces, se fija un monto en particular. ¿Y ese monto cómo se define? O sea, ¿hay algo que tengamos que saber ya para... En teoría es en función del nivel de vida que lleven los niños, de sus necesidades, ¿no? O sea, cuando en derecho hablamos de alimentos, porque así lo dice el Código Civil, no es alimentos de comida nada más, o sea, es comida, casa, ropa, escuela, viajes, es decir, es todas las necesidades. Todo lo que necesita un niño para desarrollarse y para vivir dentro de un esquema o dentro de un nivel de vida sano y dentro del nivel de vida que ha estado acostumbrado, ¿no? Sí, en promedio se toman los 2 últimos años del nivel de vida que tuvo y eso es lo que se tiene que mantener. Cuando hablamos de un incidente de esos casos que se disminuye es porque a lo mejor sí el papá o la mamá, dependiendo, porque cualquiera de los dos puede ser que dé la pensión, que se quedó sin trabajo o que tuvo un problema, que tuvo una invalidez, el motivo que sea, tiene que justificar ante el juzgado con documentos pues que se quedó sin trabajo o que tuvo un problema de salud, lo cual impidió que sus recursos sigan siendo lo mismo. Entonces, de manera justificada, sí puede pedir que le disminuyan el monto que tiene que pagar de pensión. Cuando no se comprueba, que por lo general no lo hacen, es nada más porque no quieren pagar y entonces no va a haber manera que lo disminuyan, se va a mantener igual. Ok, y por ejemplo, ¿la escuela también entra a esto que con También, sí. alimentos? Sí, claro, la escuela también entra porque, como decía anteriormente, es decir, se tiene que mantener el nivel el nivel de vida que han llevado los niños. Entonces, si toda su vida han estudiado en escuelas públicas, a lo mejor se quedarán en escuelas públicas, pero si toda su vida han estudiado en escuela privada y ahora resulta que se separan los papás y entonces el niño va a dejar su escuela y se va a tener que ir a una escuela pública, no es congruente y va en contra de los derechos del niño, de hecho. Y por ejemplo, Gaby, en tu caso, con otra parte de la pensión, o sea, ¿cómo ha sido? ¿Ya lo arreglaste? ¿No lo has arreglado? ¿Sigues en pelea? Sigue en pelea. Ok. Sigue en pelea. Nunca cumplió con la pensión. Por instrucciones yo del abogado que tuve en ese momento es, no pagues la escuela, para que se presione que se siga demostrando el incumplimiento que está haciendo. Aunque de todas maneras si yo lo pagara, yo puedo comprobar, yo lo pagué. Pues en el momento me dijo, espérate, cuando se juntó un año de deuda con la escuela, que ya era algo, una bola de dinero. Que pagar. Sí, enorme, porque bueno, ya tienes que pensar entonces en pues si no pagas, no hay siguiente año. Claro. ¿No? Porque ya debes un año escolar. Y está la demanda de alimentos con sentencia firme. Él está inscrito ya en el Registro Nacional de Deudores. A ver, aquí perdón que te interrumpa, contestando la pregunta, que si en tu caso de alimentos ya se resolvió, bueno, técnicamente ya se resolvió, porque ya hay una sentencia. Hay una sentencia que emitió el juzgado en donde ordena que el papá de sus hijas pague una cantidad que se calculó de acuerdo a todos los años que dejó de pagar y las actualizaciones conforme al INPS, etcétera. Hay una sentencia
que ordena que él pague esa cantidad de pensión alimenticia a tus hijas. Sin embargo, a pesar de que hay una sentencia, esa sentencia no se ha ejecutado, que es diferente. Ajá, Es decir, es diferente. el incidente ya se resolvió, ya hay una sentencia, ahora lo que estamos peleando es que se ejecute la sentencia, es O decir, sea, que se cumpla. que se cumpla, básicamente. Y para que se cumpla, ¿qué se tiene que esperar? O sea, literal que la persona diga por sí misma de tengo que... No, es- la realidad es que en el tema familiar no va a haber la presión suficiente. Se pueden mandar a embargar bienes, se puede solicitar que le descuenten vía nómina, pero pues la manera más efectiva es irte por la vía penal. ¿Y qué significa irse por la vía penal? Demandar la falta del pago de alimentos, pero ya con un ministerio público, lo cual llevaría como consecuencia que una vez que se hace el proceso debido, puede terminar él en cárcel sin no pague. Es que en el ámbito penal existe un delito que se llama incumplimiento de la obligación alimentaria. Es decir, cuando una pareja se separa, una de las partes, porque puede ser tanto la mamá o el papá, tiene la obligación de pagar la pensión alimenticia. ¿Qué sucede cuando la parte obligada al pago de la pensión no lo hace? Está incurriendo en un delito. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ir al Ministerio Público y denunciarlo por ese delito. Y entonces lo que va a suceder es que el Ministerio Público evidentemente te va a requerir todas las pruebas suficientes que, pues, digo, no es muy complicado, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que o pagó o no pagó, y si no pagó, no tiene cómo acreditarlo. Entonces, bueno. Entonces vas ante el Ministerio Público, haces la denuncia, ellos inician la carpeta de investigación y pueden judicializar el proceso y pueden detener, es decir, mandar a la cárcel al papá o mamá obligados al pago de la pensión. ¿Qué se logra con eso? Eso no quiere decir que esta persona vaya a pagar todo lo que te debe. Sin embargo, es un medio de presión Pero por lo general, para poder a la hora que se ven recibir. con un pie adentro, aparece el dinero, Pues sí, pues no. aparece la deuda. Claro, o sea, pero por eso digo, es como un mecanismo de presión. Que no había. Claro, es como un mecanismo de presión porque nunca falta, y bueno, es súper común el clásico de el cuate cuando estaban casados tenía muchísimo dinero, tenía muchísimos bienes y de repente se divorcian y, oh, sorpresa, ya no tiene nada, ¿no? Entonces, o sea, la materia penal, yo siempre he dicho que cuando llegamos a ese nivel es como para ejercer presión para que, a ver, cuate, ya estamos casi como en la última rayita, o pagas lo que debes o te vas a la cárcel. Y entonces, como dice Gaby, pues ya cuando ya ven que ya no tienen más para dónde hacerse, pues mágicamente aparece el dinero, ¿verdad? Que de repente había desaparecido y entonces ya pagan lo que se tiene que pagar. Es todo un proceso, puede tardar mucho o puede que no, porque también sé de casos de personas que antes de llegar a esos extremos dicen, a ver, vamos a bajarle 3 rayitas, Sí, vamos a ir vamos a negociar, vamos a llegar a un arreglo, ¿no? Y entonces pues se puede resolver por la vía civil, digamos, o Porque por además, cordial. porque además, o sea, entiendo que llevar todo este proceso debe ser carísimo, ¿no? Si tienes ahí diferentes abogados de estar, o sea, una vez que empiezas a cobrar, que ya tengas la pensión, ¿no? Pero después de eso, si nada quiere pagar, Sí, sí, es muy quiere caro. mandar. Entonces, Sí, es muy caro. Sí, ¿cómo ustedes recomiendan que, o sea, se acerquen a este tipo de cosas en cuestión de costos? Pues, a ver, es que existen abogados de oficio. bueno, está la Que algo así. sí, está la defensoría de oficio. Pero la realidad es que también están sobrepasados de sobrepasados trabajo. de Entonces, y hasta eso lo probé para saber cómo era yo en mi asunto dije, ok, nómbrenme un abogado de oficio para probar cómo era el sistema. Lo hacen imposible. Porque a lo mejor yo me puedo mover de un lugar a otro, pero hay gente que no tiene recursos ni para agarrar un taxi, un transporte a los 20 edificios que te hacen dar la vuelta. Entonces, hice la prueba, te mandan hacen un oficio, te mandan pues a una entrevista que te hace gente de ahí, te van a hacer un estudio socioeconómico, de ahí te van a mandar
de regreso a otro, de regreso a otro. El caso es que para que te completen el proceso, puede pasar más de un mes. Y te van a poner una persona que está sobrepasada de trabajo y que no te va a dar el seguimiento. Esa es una opción. La otra es fundaciones como las que queremos hacer. Porque el objetivo es precisamente, que es a lo que nos enfrentamos, que nos vimos nosotros, es, ok, nosotros estamos en un medio donde tenemos una vida muy a gusto. Pero en el momento que una mujer se divorcia, la mujer se queda sin los recursos para tener una defensa adecuada, a diferencia de ellos, Claro. ¿no? Ellos pueden tener el recurso para tener la defensa que quieran, Así con los recursos que sea, y la mujer no. Nosotros que ya pasamos por eso, estamos buscando que todas las mujeres tengan derecho, incluyendo a las que creen que a lo mejor no tienen un problema en la vida porque pareciera que tienen la vida resuelta, y no es así, que todas puedan tener derecho a una defensa adecuada, a una defensa justa, que es a lo que se enfrentan, a lo que nos enfrentamos. Ahora, ¿por qué nosotros nos dirigimos más hacia mujeres? Porque el 80% de los casos y de los problemas que nosotros hemos visto, hemos vivido, son las mujeres las que están en una situación de desventaja, porque la mayoría de los casos que nosotros conocemos son mujeres que una vez que se divorcian, muchas veces no trabajan, no tienen los recursos o incluso a lo mejor trabajan, pero imagínate, trabajas, cuidas a los hijos y encima de todo tienes que estar dando 800 vueltas a los juzgados. Está muy cañón y me consta, porque yo sí trabajo, pero sí es muy complicado que puedas compaginar y que puedas conciliar todo eso. Es mucha carga, es mucha carga. Entonces, ¿cuál es la idea de nosotros cuando nosotros platicamos sobre la creación de esta asociación? Es precisamente eso, que la gente que necesite asesoría, sacar dudas, aclarar, saber si puede, porque hay gente que hasta dice, es que yo me quiero separar, pero no me puedo salir de mi casa. No, pero si me salgo de mi casa no voy a tener dónde vivir. Espérate, no te salgas, ¿no? O sea, hay mucha gente que no sabe ni cómo empezar, ni cómo dar el primer paso, y muchas mujeres que están viviendo situaciones de violencia tremendas y no saben qué hacer. Bueno, ¿cuál es la idea? Acérquense a nosotros, mándenos sus dudas, mándenos sus preguntas, contáctenos. Nosotros estamos haciendo esto justamente para eso, para poderlas apoyar y para poder dar un poquito, aportar un poquito de lo que nosotros hemos vivido y lo que nosotros hemos aprendido y seguimos aprendiendo, porque siguen apareciendo y siguen surgiendo nuevas etapas y nuevos procedimientos y nuevas cosas, y nosotros estamos en la mejor disposición de ayudar y de apoyarlas. Entonces, esto que estamos haciendo ahorita es para eso. Acérquense a nosotros, platíquenos sus asuntos, platíquenos sus casos, para que nosotros podamos estudiarlos, analizarlos, ver qué procede, cómo se puede resolver, qué es lo que pueden hacer, a quién pueden acudir. Si nosotros los podemos ayudar, por supuesto que lo haremos. Y si en algún momento es algo que sale de nuestro rango o de nuestro conocimiento, hacia dónde se podemos ver cómo lo podemos resolver. Esa es la idea, básicamente. Por eso estamos haciendo esto. Si quieren, por favor, síganos en las redes. Nosotros somos Derecho en Tacones. La asociación que estamos creando, Gaby y yo, se llama Mujeres Unidas contra la Violencia y la Impunidad. Musibi la pueden encontrar en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, X. Síganos, acérquense a nosotros, pregunten lo que necesiten. Sí, cualquier duda, por muy fea que sea su situación, violencia, engaños. Hay veces que uno no encuentra la solución y se hunde en un vaso solito. A todas nos ha pasado. Pero hay salida, hay solución. Tal vez así que aquí estamos hoy, Ros y yo aquí. Entonces, no se queden calladas. Búsquennos, pregúntenos y seguro vamos a encontrar una solución para poder sacarlas adelante. Gracias. Entonces, nos despedimos por hoy. Acuérdense, búsquenlos como Musibi, Ros y Gaby. Las queremos. Bye.